¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nuestra sexta y última plática del ciclo con el cual celebramos la Semana de la Facultad de Ciencias Marinas, el Día del Oceanólogo y el Día del Estudiante. Para nosotros es un placer presentarles a la maestra en ciencias Victoria Jiménez, quien el día de hoy cerrará nuestro ciclo de conferencias. Si me permiten un segundo. Gracias, una disculpa. Victoria es oceanóloga y estudió la especialidad en gestión ambiental también aquí en la Facultad de Ciencias Marinas. Posteriormente, en la Universidad de Cantabria, en España, estudió una maestría en gestión integrada de zonas costeras. Es especialista en el uso de los sistemas de información geográfica en el medio marino y durante los últimos años ha estado trabajando para comprender las conexiones que existen entre los ecosistemas marinos y las actividades humanas, considerando la dimensión espacial y temporal a través de la investigación colaborativa con miembros de comunidades pesqueras y una organización que lleva por nombre Gulf of California Marine Program. Desde 2019 forma parte de la comunidad National Geographic Explorer, gracias al desarrollo de la aplicación móvil Mi Pesca, un proyecto de ciencia ciudadana para la colecta de datos pesqueros, y también por otra parte tiene especial interés en la divulgación científica y la educación, por lo que ha sido instructora de clubes de ciencia en México y fundó la iniciativa Hablando como Niños. En 2020, un proyecto audiovisual dirigido a niños para hablar del COVID-19 y actualmente está alojado este proyecto en el portal coronavirus.gov.mx. También dirige la iniciativa Diario de Exploradora, que es un proyecto de educación financiado por National Geographic, donde participan casi 400 alumnos. También forma parte de la iniciativa Divulgólogas, que es un proyecto de divulgación científica dirigido al público en general. Precisamente por esto que menciono, el título de su charla tiene que ver con la importancia de hacer divulgación científica. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra a Victoria para que comience con su presentación. Adelante, Victoria. Gracias, Víctor. Pues antes que nada quiero agradecerles en verdad la invitación a participar en esta serie de conferencias aquí con ustedes, sobre todo en esta semana tan importante para mí y creo que para todos. Y es especial sobre todo porque justo me encuentro ahorita en Ensenada, hacía varios años que no venía, entonces cuando me invitaste, pues la verdad es que me emocioné muchísimo. Y pues bueno, sin más, me gustaría empezar un poquito hablando pues precisamente, ¿no?, de la importancia de lo que es la divulgación científica. A veces olvidamos esta parte tan importante, nos enfocamos, y digo, obviamente es muy importante como científicos que somos, nos enfocamos en la investigación como tal, en la publicación de artículos, que obviamente lo necesitamos hacer, pero hay una parte bien importante que a veces olvidamos o a veces no le damos el tiempo y la importancia que merece, que es hacer llegar toda esta ciencia que nosotros generamos al público en general, ¿no? A todos aquellos que no están en el área especializados como nosotros y que al final del día, pues mucha de la investigación que nosotros estamos haciendo está generando un impacto a la sociedad y que ellos conozcan esta parte. Entonces, por eso quería hablarles sobre lo que es la divulgación científica, cómo llegué yo a hacer divulgación científica, pero sobre todo, cómo es que mi visión de trabajo de la ciencia cambia, pues a partir de todo lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Ya Víctor les comentó a grandes rasgos. Soy oceanóloga, soy oceanóloga por profesión, soy divulgadora científica por convicción y soy exploradora de National Geographic desde hace un par de años. Y siempre me gusta mencionar que soy madre. Esto es muy importante para mí porque el ser mamá ha definido gran parte de las decisiones que he tomado y el rumbo que ha llevado mi carrera en los últimos
en los últimos años. Y sobre todo porque me gusta mencionarlo porque algunas veces pareciera que, o los comentarios que hay, ¿no? De la limitación, de las dificultades de ser madre, pero bueno, también el ser madre o tener hijos te da otro nivel de inspiración en algunos casos, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho mencionarlo. Y bueno, perdón, ahí está. Hace un par de años, cuando tuve la oportunidad de formar o de iniciar a formar parte de la comunidad de National Geographic, tuve la oportunidad también de asistir a uno de los festivales que hacen, donde todos los exploradores se juntan, comparten ideas, comparten proyectos, generan sinergias también. Y ahí fue donde conocí a dos de las personas que me inspiraron hace ya pues algunos años a estudiar oceanología. Por un lado, el oceanógrafo y teniente de la Marina Don Walsh, y por el otro lado, Robert Ballard. Recuerdo cuando estaba en la preparatoria, en alguna revista leí, o sea, ya a estas alturas ni siquiera me acuerdo qué revista era, pero me acuerdo que leí sobre una exploración submarina muy importante que estaban haciendo, estaban llegando a profundidades a las que nunca nadie había llegado. En ese entonces nada más era Don Walsh. Y obviamente como estudiante de preparatoria, con este especial interés en el mar, en el océano, pues te motiva, ¿no? Te empieza a llenar esta curiosidad de qué más hay y fue obviamente leer estas historias en estas revistas, que obviamente no eran revistas especializadas, ¿no? O sea, era alguna revista que en algún lado encontré. Empiezas a leer estas historias tan inspiradoras, tan llenas de innovación, tan llenas de retos, tan llenas sobre todo de cruzar fronteras. Y de alguna manera fue que me guió hacia la oceanología, y fue cuando empecé a investigar en dónde en México puedo estudiarla, a qué me puedo dedicar, qué puedo estar haciendo. Y obviamente, digo, ahorita ya es mucho más sencillo con las redes sociales, con el acceso a Internet y todo esto, el poder obtener información. Y digo, no es que yo sea muy grande y que en mi época no hubiera Internet, claro que lo había, pero era más limitado el acceso a información que había. Entonces era un poco casi venir a ciegas a Ensenada, con toda la inspiración del mundo y con todas las esperanzas del mundo, y seguir un poco la influencia que estos dos oceanógrafos de Estados Unidos me habían inspirado en ese momento. Y es muy curioso porque al final del día, pues no me dediqué a la investigación submarina, pero de todas maneras siempre fueron como un parteaguas lo que yo estaba haciendo ellos dos. Los seguí durante mucho tiempo, entonces claro, el día que los conocí fue impresionante, ¿no? Fue un momento muy especial para mí. Les comenté inclusive, ¿no? De cómo ellos influyeron muchísimo en mi toma de decisión. Y obviamente empiezas a platicar con ellos, ¿no? De todo lo que han estado haciendo, y para mí fue muy importante. Y mucho de lo que, sobre todo Robert Ballard, ha estado haciendo es divulgación de la ciencia. O sea, si ustedes googlean Robert Ballard, les van a encontrar en el número de videos donde él explica sus investigaciones, el trabajo que ha estado haciendo, entrevistas que él hace, porque pues él dice, ¿no? Es muy importante que la gente tenga acceso a ese tipo de información. Es muy importante que las personas empezamos a difundir lo que estemos haciendo a un nivel en el que cualquiera pueda entendernos. Entonces también nuevamente vuelve él a ser una inspiración para lo que yo estaba ya en ese entonces empezando a trabajar, pero todavía no tenía muy claro, o todavía no entendía yo que estaba haciendo divulgación científica. O sea, para mí simplemente era comunicar un poquito lo que hacía, ¿no? A un nivel no tan especializado. Y bueno, ¿cómo llego yo a National Geographic? También me gusta decirlo, no fue un camino sencillo desde el punto de vista de que tuve que obtener muchos logros antes, tuve que esforzarme demasiado. Mi paso obviamente por la Facultad de Ciencias Marinas en Ensenada fue impresionante. La calidad de profesores que yo tuve, los conocimientos que obtuve, me permitieron irme a España. Obtuve una beca para hacer un máster en España, una beca de Fundación Carolina. Si alguna vez tienen interés, búsquenlo, ofrecen muy buenas oportunidades de beca. Y cambió mucho también la perspectiva que yo tenía, ¿no? De lo que es estudiar, el haber estado aquí en Ciencias Marinas. Creo que formamos parte de esta familia, lo entendemos, porque precisamente nos convertimos en familia, y
el adaptarte a circunstancias diferentes, el cambiar de ambiente, el tener nuevos amigos, la interacción con los profesores, pues te forma de una manera muy diferente. Y a lo largo de todo este tiempo he tenido oportunidad de, bueno, me becaron en algún momento en Google para ir a hacer algunos cursos. La vida y las circunstancias me fueron guiando por un camino muy distinto al que yo había planeado al inicio. Originalmente mi intención era trabajar en temas de protección costera, pero primero entro a la especialidad en gestión ambiental y gracias a los profesores que tenía yo en ese momento descubro lo que son los sistemas de información geográfico, empiezo a especializarme en el área, empiezo a tomar cursos, a obtener becas. Tuve la oportunidad de obtener una beca de Ocean Teacher Global Academy en Colombia, después la de Google también para especializarme como analista de sistemas de información geográfico, y a la par tuve la oportunidad también de empezar a trabajar con un grupo interdisciplinario que se encuentra basado en La Paz, una parte del grupo, y la otra parte está en Scripps. Entonces, todo este trabajo interdisciplinario y multidisciplinario me permitieron empezar a forjar una carrera un poquito diferente al resto de mis colegas. Yo no estaba dentro de la universidad, no estaba trabajando en la academia, pero sí estaba haciendo trabajo de ciencia. Entonces, pero bueno, al estar fuera de la academia también te permite ver otra parte muy importante de generar información. ¿Y qué es esa parte? Bueno, empiezo de repente a colaborar con el grupo, el Gulf of California Marine Program, donde no solamente estamos oceanólogos en mi caso, o no solamente hay biólogos marinos o biólogos, sino de repente empiezo a trabajar con videógrafos, con camarógrafos, con diseñadores, con fotógrafos, porque empieza a verse esta importancia de lo que es la comunicación de la ciencia, empieza a verse esta necesidad de que la gente entienda lo que estamos haciendo mucho más allá del trabajo científico per se, sino que era esta necesidad de la comunidad con la que estoy trabajando me está brindando la posibilidad de generar datos. Entonces, yo tengo que retribuirle a esta comunidad a partir de información procesada y no le vas a entregar el paper que publicaste en la revista, no es que no les interese, simplemente que necesitas traducir toda esta información a un lenguaje que cualquier persona, aunque no tenga un título profesional, pueda entenderlo, ¿no? En mi caso en particular, o en esta organización en particular, trabajábamos mucho con pescadores. Estuve trabajando durante 8 años con pescadores artesanales del Golfo de California. Y la cantidad de cosas que yo aprendía con ellos era impresionante, pero sobre todo el interés y la necesidad que los pescadores tenían de aprender más, de sentarse con nosotros y a ver, ¿qué encontraste? ¿Qué viste? Esa retroalimentación que nos dábamos mutuamente para poder dar un paso más allá a entender la dinámica pesquera era muy importante, pero entonces teníamos nosotros la obligación de pasar esta información, ¿no? De hacerla accesible al público. Surge a partir de esta necesidad de hacer información accesible la iniciativa Datamares, que es otro portal que surgió en esta organización para poder tener la información de diferentes áreas, de diferentes regiones, principalmente pesquero, todo, accesible al público. O sea, cualquier persona puede entrar, puede jugar un poco con los datos, puede leer una historia detrás de esos datos sin ese rigor o sin esos tecnicismos que solemos utilizar muchas veces en el ámbito científico y que a veces nos olvidamos de cómo comunicarlo al resto de las personas. Algo que nos repetían constantemente es, si tu tía, si tu abuelita, si tu mamá, que no son oceanólogos, entiendan lo que estás hablando, entonces ya estamos del otro lado, o sea, ya logramos generar un impacto. Y algo que me han dicho muchas personas es, la única manera para lograr que el resto de las personas cuiden y protejan los recursos con los que nosotros estamos estudiando, pues es que los conozcan y que los entiendan. Y hay que hacer que llegue la información a ellos para que esto suceda, ¿no? Entonces era muy importante, era parte de la dinámica que teníamos en este grupo y sobre todo me permitió entender las enormes diferencias que hay de visiones para cada una de las áreas de trabajo, pero el poder sentarnos a una mesa de trabajo, tantas disciplinas tan distintas y poder crear productos
colaborativos, la verdad es que era algo, una satisfacción muy importante, muy grande. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con el trabajo colaborativo en este caso en donde yo estaba? Pues nos dimos cuenta que había muchas veces que se dejaba de lado las comunidades. Las mismas personas de las comunidades nos decían, pues es que vienen aquí los investigadores y nos piden información y nos piden que los llevemos, que hagamos, y después no volvemos a saber nada de ellos, ¿no? No sabemos qué se hizo con esos datos, no sabemos si estamos mal, si estamos bien, o sea, no hay una respuesta. Y eso, pues obviamente frustraba de alguna manera a todas las personas de la comunidad. ¿Y qué es lo que genera el no estar en contacto con la comunidad? Pues sencillamente que la comunidad eventualmente deja de colaborar contigo como gremio científico. Después tenemos, por ejemplo, la academia, que obviamente es muy importante, son los que van a estar dictando todo este movimiento científico, toda esta línea de investigación, y tenemos que estar trabajando de manera en conjunto, ¿no? Y después estábamos los que nos encontrábamos dentro de la sociedad civil o los grupos organizados de la sociedad civil, todas las OSCs que existen, ¿no? Existen muchísimas aquí en Ensenada, yo en La Paz he colaborado con varias de ellas, y entonces era un momento de entender que si no trabajas en conjunto con todos estos grupos, pues difícilmente vas a generar un trabajo de impacto. Y aquí también es importante mencionar que hay que colaborar con las autoridades, que hay que colaborar con la gente, con la sociedad, pero yo creo que estos tres círculos eran los más representativos, porque a partir de aquí, de este trabajo en conjunto, se generaban ideas, se generaban nuevas investigaciones, y llegaba un punto en que era la misma comunidad la que proponía. Eran ellos los que decían, ¿sabes qué? Estoy interesado en ver esto, o me gustaría brindarte esta información. Empieza una nueva manera de trabajar en conjunto, y yo creo que eso define también mucho la visión que yo tenía del trabajo que quería llegar a hacer. Ahí fue cuando empecé a entender que necesitas llegar a la comunidad para que realmente haya un impacto positivo, pero además la comunidad empieza a exigirte también a ti como científico. Y es ahí donde escalas a otro nivel, es ahí donde obviamente vas a priorizar tu línea de investigación, pero cuando ya surgen preguntas directamente de la comunidad, son preguntas unidas a lo que tú ya traes, mucho más complejas, mucho más específicas, pero que brindan otro tipo de soluciones. Y eso me gusta recalcarlo cada vez que hablo de divulgación científica y que hablo del tema de investigación y de ciencia. Yo sé que muchas veces elegimos nuestra línea de investigación por algo que en particular nos gusta a nosotros, pero siempre hay que pensar qué impacto, qué beneficio estoy dejando también a la comunidad donde estoy viviendo, ¿no? O donde me encuentro, o donde se encuentra mi línea de investigación. Eso es muy importante porque ellos están brindando recursos, y no estoy hablando solamente de recursos financieros, porque muchos accedemos a recursos de gobierno, de CONACYT, por ejemplo. No solamente estoy hablando de eso, sino estoy hablando del tiempo que te brindan las personas de la comunidad donde trabajas, o a lo mejor tips que te dan, o a lo mejor te están brindando la posibilidad de ir en su embarcación, o a lo mejor te brindan hospedaje. Esos también son recursos que ellos están dando. Entonces es muy importante siempre pensar de qué manera estamos nuestro trabajo generando un impacto y retribuyendo, ¿no? Y con esto en mente empezamos a trabajar con lo que ahora se llama ciencia colaborativa o ciencia ciudadana. Les repito, yo estuve trabajando muchos años con comunidades pesqueras en el Golfo de California. Al inicio trabajaba en el Alto Golfo de California, específicamente en el Golfo de Santa Clara y en San Felipe. Y bueno, como algunos deben de saber, desde el 2015 se cierra la pesquería en esa región para ciertos artes de pesca. Pero también seguía el equipo trabajando con comunidades más al sur, ¿no? Punta Breojos, Bahía Magdalena, donde está San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos, Puerto Chale, en la zona de La Paz, en la región de La Ventana. Entonces, empezamos a darnos cuenta que era necesario adaptar estas metodologías de ciencia ciudadana a cada una de las comunidades, porque cada comunidad es distinta. O sea, y no solamente me refiero al recurso que estamos monitoreando, teníamos que empezar a entrar al tema de las ciencias sociales, a entender cómo la comunidad trabaja,
cómo ve las pesquerías, cómo es su relación con el gremio científico, cómo es la relación con el actor, los distintos actores principales que existen en cada uno de la dinámica pesquera. Y entonces era necesario adaptar estas metodologías a las necesidades de la comunidad. Ya no era solo resolver nuestras preguntas, sino empezar a resolver las preguntas que ellos tenían o inclusive empezar a diseñar preguntas nuevas para poder realmente entender la dinámica pesquera, empezar a entender cómo funcionaba esta actividad mucho más allá de ser una actividad económica, sino una actividad social, una actividad cultural y en muchos casos una actividad ya de usos y costumbres. Entonces, todo nuestro proceso de generación de información incluía siempre a las comunidades, siempre había participación directa de ellos para generar información, siempre había retroalimentación, siempre había talleres donde estábamos colaborando con ellos directamente. Inclusive, muchas ocasiones, antes de publicar cualquier cosa, ya sea en revistas arbitradas o en nuestras redes sociales o en Datamares, en la plataforma que teníamos, siempre había un consenso con las comunidades para definir si era lo que ellos querían que saliera o que se fuera publicado, ¿no? Porque pues al final del día eran su información, eran sus datos y era importante mantener esta relación de colaboración. Y es ahí donde empieza a surgirme a mí las preguntas con las que empecé esta charla, ¿no? ¿Qué estaba yo haciendo además de este trabajo? ¿Qué estaba yo haciendo por difundir o divulgar la ciencia? ¿Qué otra cosa podía llegar a hacer además de trabajar directamente con los pescadores? Que era un trabajo bien específico dentro de mi línea de trabajo, de mi línea de investigación como analista de sistemas de información geográfico, como oceanóloga, pero ¿qué otra cosa estaba yo generando o estaba logrando? Y bueno, es ahí cuando surge una idea que en realidad es una idea no solamente mía, es una idea de los muchos pescadores con los que estuve trabajando durante todos estos años, en los que decían, es muy difícil nosotros llevar un registro de nuestra pesca, hay muchas cosas en medio, ¿no? Para poder llevar un buen control de lo que están pescando. Y o sea, hay que ponernos en su situación, hay que conocer el sector, hay que entender las limitaciones que tienen. Y entonces venía el tema de, ok, un pescador o un grupo pesquero que se va a acampar a una isla un mes, sin señal, pues eso, están acampando, que tienen limitaciones de muchísimos tipos, pues realmente llevar un cuaderno y una pluma pareciera que es muy sencillo, pero si te pones a pensar que están con producto, están limpiando el producto, hay hielo, está el agua, etcétera, esos cuadernos y esos lápices se perdían. Eventualmente o se mojaban o algo sucedía. O estás tan cansado después de una jornada de 12 horas de trabajo pescando que ni siquiera te estar llenando tu libreta. Pero entonces nos dimos cuenta que todos los pescadores tienen teléfono, o sea, o la gran mayoría tienen un teléfono, y es así como surge esta idea de generar una aplicación móvil que les permita a ellos llevar un control de su pesquería mucho más sencillo, mucho más accesible, en un sitio donde ellos puedan tenerla ahí guardada sin ningún inconveniente. Venía también el reto tecnológico de conectividad, entonces teníamos que pensar, ok, tiene que ser una aplicación que se pueda llenar de manera que no necesites conexión a internet, pero en el momento en que agarres red, se sube toda la información a la nube y la tienes resguardada. Tiene que ser una aplicación muy sencilla, muy fácil de usar. Existen muchas aplicaciones actualmente disponibles, pero muchas de ellas responden a necesidades específicas de los grupos que las diseñaron, no de los pescadores. Y esta es una aplicación diseñada por los pescadores. O sea, hicimos talleres específicos para ver qué necesitaban, qué querían. Y fue así como empecé a entrar a temas de divulgación, porque al final del día, esta información colectada dentro de la aplicación nos iba a permitir a nosotros como grupo científico obtener información organizada, obtener información mucho más rápido, de manera muy accesible obviamente, pero sobre todo con el consenso de las comunidades pesqueras o los pescadores que formaban parte de este proyecto. Este es el proyecto que me permite a mí entrar a National Geographic, y aquí sí me gustaría mencionarlo un poquito.
yo sé que mucha gente piensa en los exploradores de National Geographic y se imaginan esos documentales que han visto en el canal de Nat Geo, donde ven a el investigador que está metido en medio de la selva, recorriendo kilómetros, o aquellos que se meten a bucear durante días, diferentes lugares, o a lo mejor están pensando en aquellos que están en la Antártida, muriéndose de frío ahí, con sus chamarras naranjas super características. Pero bueno, hay otra línea bien importante dentro de National Geographic, y bueno, son dos en realidad. Por un lado está la parte tecnológica, valoran muchísimo los proyectos de investigación tecnológica, todo aquello que sea innovación, todo aquello que sea ciencia ciudadana, todo aquello que sea trabajo colaborativo, incorporando material tecnológico. Ok, ahí está. Ok. Bueno, les decía, al inicio de la presentación yo les mencionaba que soy mamá de una niña que actualmente tiene 11 años y creo yo que por la influencia que tiene de mi parte y de el resto de amistades que yo tengo, pues obviamente tiene especial interés por la ciencia y la tecnología. Y la empecé a meter a talleres de diferentes cosas, sobre todo le llama mucho la atención la robótica y la programación. Empezó a ir a talleres donde originalmente había niños y niñas. Y conforme fue creciendo y conforme el taller se hizo más especializado, etcétera, el número de niñas empezaba a disminuir y únicamente había hombres o niños en sus clases. Entonces me empezó a llamar mucho su atención y fue cuando entré más de lleno a investigar y encontré datos muy preocupantes, la verdad, sobre todo porque estamos hablando pues estamos en el 2000, bueno, en ese momento era 2019, donde únicamente las mujeres somos el 33% de los científicos en el mundo, ¿no? Y es un número muy similar aquí en México. Y realmente es un número muy bajo. Y me puse a pensar, bueno, pero no, o sea, es muy raro esto porque pues yo recuerdo mi generación de ciencias marinas, en oceanología, pues éramos casi equitativo el número de mujeres y hombres que había, ¿no? Entonces empiezas a investigar y te das cuenta que poco a poco el número de mujeres ha ido reduciendo, se ha cambiado. Hay pocas mujeres en posiciones de toma de decisiones, no solamente en la parte de academia, sino en la parte gubernamental, etcétera. Y empecé a investigar, claro, y resulta que hay un rango de edad, más o menos cuando están las niñas en secundaria, donde se maneja el mal llamado pérdida de interés. Y no es que haya una pérdida de interés de las niñas por la ciencia y la tecnología, en realidad lo que hay es un bombardeo de estereotipos muy fuerte en donde poco a poco las niñas se van alejando de temas científicos y tecnológicos. Y ahí venía ya mi rol como mamá de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo por evitar esto, por ayudar a cambiar este número, ¿no? Porque al final del día, pues tengo una hija que si yo no hacía algo, eventualmente iba a alejarse de este medio. Y bueno, mi primer acercamiento a la divulgación como tal y a la educación fue Clubes de Ciencia México. No sé si ustedes lo conozcan, es una iniciativa que surge en Estados Unidos por investigadores mexicanos de diferentes áreas, en la que están buscando brindar algo así como una probadita de lo que es la investigación en diferentes áreas. O sea, estamos hablando desde física, química, tecnología, en mi caso, pues tecnología, o sea, de muchísimas áreas, donde se brindan de manera gratuita talleres durante una semana con investigadores de Estados Unidos y de México de manera conjunta. Si no lo conocen, les recomiendo que lo revisen en la página de internet. Hay varias sedes en México, una de ellas es La Paz, me tocó ser instructora durante 2 años, actualmente formo parte del staff, para seguir difundiendo la ciencia. Esto es para estudiantes de nivel preparatoria, últimos años de preparatoria, primeros de universidad, y realmente es muy inspirador porque empiezas a encontrarte con gente que está haciendo cosas completamente diferentes a las tuyas, pero en el momento que te sientas a la mesa con ellos, te das cuenta que hay manera de colaborar y trabajar en conjunto. A mí me tocó colaborar con un investigador de la Universidad de Boston que estaba trabajando con temas de la teoría del caos, por ejemplo,
Y yo no entendía absolutamente nada de lo que me estaban hablando, él no entendía nada de lo que yo le hablaba de pesquerías, y sin embargo logramos crear un taller en conjunto en el que los estudiantes vieran cómo dos áreas que pareciera estar tan separadas una de la otra, era posible trabajar en conjunto, y sobre todo estudiantes que ahorita los veo yo y sigo teniendo contacto con ellos y que de algún modo han seguido por esta línea de trabajo. Pero bueno, para mí, vuelvo a lo mismo, no estaba todavía cubriendo al 100% mi preocupación principal, ¿no? De lo que les mencionaba hace rato, ese 33% que ha estado resonando en mi cabeza desde que lo leí, ¿no? Por primera vez. Y bueno, hace el año pasado, dentro de todas las cosas que estaban sucediendo con este tema de la pandemia, resulta que mi hija tiene un especial interés, como ya les dije, de ciencia y tecnología. Viene todo el tema de la pandemia y me pedía respuestas. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Respuestas que, pues sí, yo podía leer algunas cosas, pero no le podía dar toda la explicación que ella estaba buscando. Y empecé a revisar en internet para buscar material infantil para que ella pudiera entenderlo. Y también me di cuenta de algo, la gente que hacemos divulgación científica nos enfocamos en un grupo específico de público, de audiencia. Hay quienes hacen divulgación para niños, pero niños en edad preescolar, por ejemplo. Hay quienes hacen divulgación para adultos, hay quienes hacen la divulgación para adolescentes, pero había un rango de edades de niños que nadie estaba tomando en cuenta. O sea, esos niños entre 7 y 12 años, que ya no les gusta Plaza Sésamo, pero que no van a entender a nivel de un niño de 15 años la información como se le estaban dando. Y no había proyectos o no había divulgación para ellos, para entender lo que era todo el tema de COVID, todo el tema de la pandemia. Entonces, ella empezó a hacer videos, o sea, buscábamos información y lo procesaba ella a su modo. Ella decía, lo traduzco a idioma niños, y empezó a hacer videos para sus amigos, porque todos estaban hablando del tema, todos estaban informándose o malinformándose en internet, donde no había nadie que les estuviera explicando. Entonces empieza a hacer estos videos, esto se empieza a compartir en La Paz, que es donde nosotros estamos, empiezan a difundirse los videos. Fue algo muy, muy extraño, porque no era lo que estábamos buscando nosotras nunca, ¿no? O sea, no era algo que estuviéramos planeando desde el inicio. Y en algún punto nos proponen, alguien nos sugiere, ¿no? Hay una convocatoria de un grupo que se llama The Pollination Project, donde financia pequeñas iniciativas que van iniciando, ¿no? Son financiamientos muy chiquitos, son hasta $1,000. Dice, pero están ahorita financiando proyectos de divulgación de la ciencia sobre temas COVID. Y metimos el proyecto, bueno, ella la ayudé yo a meter el proyecto, le aceptaron el financiamiento del año pasado para hacer estos videos, y empezamos a hacerlos mucho más profesional, mucho más producción, todos los videos. Obviamente metíamos ya subtítulos para llegar a mayor alcance, y en algún punto National Geographic retuiteó uno de nuestros videos. En redes sociales, Hugo López Gatell también compartió nuestros videos, y como les mencionaba al inicio, ¿no? Ahora está alojado en la plataforma de Coronavirus.x como una de los materiales para niños adecuados. Y entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta que sí estaba ya generando un impacto. No era mi área, obviamente, pero ya estaba haciendo yo divulgación de la ciencia a un nivel mucho más allá de lo que había estado haciendo hasta este momento. Un nivel que implicaba una investigación detrás muy importante. O sea, hacer divulgación de la ciencia, y me gusta también dejar claro esta parte, no es nada más, voy a hacer una infografía y ya. O sea, detrás de esa infografía hay mucho trabajo. Hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de colaboración con otros científicos para verificar esta información. Hay un trabajo de diseño también, muy importante. No es lo mismo hacer divulgación para niños que hacer divulgación para gente mayor. O sea, es un trabajo muy arduo, muy cansado, pero que las satisfacciones son impresionantes. Yo recuerdo mucho en este caso, ¿no? Con esta iniciativa, hablando como niños, que llegaban comentarios diciendo, bueno, es que ahora sí ya pude entender de qué se trata el COVID, ¿no? Los niños y también muchos adultos.
Y bueno, empecé a buscar proyectos que me dieran esta sensación o esta satisfacción personal. Digo, sin dejar de lado el trabajo que yo sigo haciendo con los grupos pesqueros. Y es así como entro a una iniciativa que se llama Divulgólogas, donde somos mujeres, puras mujeres ahorita, haciendo divulgación científica de distintas áreas. O sea, todas nosotras somos de áreas completamente diferentes. Eh, Buscamos que la gente conozca las distintas áreas de ciencia y tecnología que existen, pero temas mucho más allá de solo hablar de qué es la biología. Y tenemos invitados, estamos ahorita alojados en Facebook, y empiezo esta dinámica de buscar más proyectos y qué vamos a hacer y qué es lo que me interesa, qué quiero conocer, etcétera. Y finalmente, ya el año, después de pues, mucho tiempo pensándolo, dije, bueno, si mi objetivo es que las niñas conozcan las diferentes áreas de ciencia para que no pierdan este interés que se supone que pierden por temas de ciencia y tecnología, ¿qué es lo que está faltando? Y me di cuenta que lo que no hay actualmente eran modelos a seguir femeninos con los que las niñas se sintieran identificadas desde un punto de vista cultural. En todas las escuelas te van a hablar de las investigadoras de hace ya muchos años, muy conocidas, y que obviamente todos tenemos que saber que están ahí, que existieron, que fueron parteaguas en la incursión femenina de temas de ciencia y tecnología, pero actualmente, ¿quiénes existen? O sea, yo como una niña de 8 años o de 7 años, pues a lo mejor me va a llamar la atención Marie Curie, pero no voy a querer al, investigar más allá de lo que ya me explicaron en la escuela, ¿no? Y tengo acceso, afortunadamente, por ser explorador de National Geographic, tengo acceso a un directorio muy grande de exploradores en todo el mundo. Y hablando un día con los directivos, bueno, con los encargados del departamento de educación, les dije, mira, estamos ahorita en pandemia, difícilmente se pueden hacer actividades presenciales, pero vamos a sacar un podcast. Eh, con todas las alternativas que tenemos ahorita digitales y virtuales, es muy sencillo incorporar un podcast dentro de los distintos, las escuelas, para que ellos conozcan a las mujeres mexicanas que están haciendo ciencia de alto impacto y que son exploradoras de National Geographic. Al final del día, formar parte de esta comunidad ya es un reconocimiento muy grande, ya es una manera de crear un impacto. Y todas estas mujeres no solamente están comprometidas con la ciencia, sino están comprometidas con la divulgación de la ciencia. Entonces empecé a crear este podcast donde invité a mujeres de distintas áreas. He entrevistado a biólogas marinas, a químicas, veterinarias, gente de ciencias sociales, fotógrafas de fauna silvestre. Tengo a una chica que ella trabaja, le encanta escalar, le encanta el alpinismo, le encantan estas actividades al aire libre y supo incorporar esta pasión, este hobby que tenía en su investigación para entender cómo los árboles podían estarse formando dentro de los acantilados y los riscos. Y cómo esta formación influía mucho en lo que llegaba a las comunidades, ¿no? Cerca de Canadá. O, por ejemplo, está Rocío Gómez, que ella trabaja con temas de genética y forma parte del proyecto Genographic para entender cómo a nivel genético se han dado las migraciones de los seres humanos a lo largo de la historia. Y ella me decía, mira, entender la genética a este nivel no solamente me va a dar las respuestas que tengo sobre mi pasado, sino que además podríamos tener respuestas sobre nuestro futuro. Por ejemplo, hablar de una medicina personalizada, en donde yo ya sé que genéticamente tienes predisposición a ciertas enfermedades, bueno, pues entonces vamos a tratarte de acuerdo a esta predisposición que tienes, ¿no? Y ella lo ponía mucho en el contexto de COVID, de cómo, eh, dependiendo la región o la ubicación de, no sé, como en España el target de población era uno y en América Latina cambiaba, en Estados Unidos era otro, ¿no? Dice, es un tema genético también. Entonces empiezo a hablar con estas mujeres, empezamos a intercambiar opiniones, empezamos a intercambiar ideas, pero necesitaba yo también garantizar que los estudiantes formaran parte de este proyecto. ¿Y qué sucede? Entonces, como es un proyecto piloto,
empiezo a contactarme con diferentes escuelas, todas escuelas primarias. Mi foco de gente o mi foco de alumnos eran alumnos entre cuarto y sexto de primaria, en donde quisieran formar parte del proyecto. ¿Cómo? Integrando cada uno de los episodios que estábamos publicando en Spotify y en YouTube, integrándolo a sus actividades y su currícula. Entonces tenemos 10 entrevistas a 10 mexicanas exploradoras de National Geographic de diferentes áreas. Estamos trabajando con 4 estados de la República, 3 escuelas primarias. Bueno, ahorita son 33 profesores, ahorita ya son 35. Y son casi 400 alumnos que están generando, no solamente están escuchando el podcast, están trabajando sobre ese material. Y antes de empezar a incorporarse al proyecto, antes de empezar a escuchar los podcasts, se les aplicó una prueba que una amiga psicóloga me ayudó a generar esta prueba, en donde podíamos medir cómo percibían los niños la ciencia y para poder tratar de identificar qué impacto teníamos realmente entre niños y niñas, ¿no? Ahorita ya salió el 7º episodio, el jueves pasado, estamos ya de terminar y vamos a aplicar una prueba final, o sea, exactamente la misma prueba, pero al final del proyecto a los estudiantes, para poder hacer esta comparación, para poder realmente estamos generando un impacto, porque también otra de las cosas que faltaba en la divulgación científica es que es muy difícil medirlo. O sea, podemos nosotros publicar mucha información, pero no es tan sencillo determinar qué impacto estábamos teniendo. Y en este caso sí, porque estábamos trabajando específicamente con un sector de la población y que podíamos controlar esa parte. Y bueno, ya para no alargarme mucho más, creo que, no sé qué dice, ahí está, ok. Estas son algunas de las imágenes que he estado yo publicando de las mujeres con las que estoy trabajando. Les repito, son de diferentes áreas, todas están en diferentes partes de la República. Me gusta mucho recalcar el tema de son mujeres mexicanas jóvenes, todas. No necesitamos tener 60 años para tener una carrera de alto impacto. Tengo una chica que es exploradora de National Geographic que acaba de cumplir 23 años. Entonces, es necesario entender que desde el minuto 1 que tú entras a tu carrera, puedes hacer muchas cosas. Lo importante aquí es comprometerte con lo que estás haciendo. Sí, ya se ve. Ok. Sí, ya se ve. Perfecto. Y ya la última diapositiva es, como les comentaba al inicio, este proyecto es de divulgación de la ciencia, sí, pero es un proyecto de educación. Y tuvimos que trabajar de manera colaborativa con muchos profesores que realmente sin ellos no hubiera sido posible este proyecto. De manera voluntaria decidieron agregarse a la iniciativa, de manera voluntaria decidieron incorporar material adicional. O sea, estamos hablando de que estamos en medio de una pandemia donde el reto más grande es las actividades que tienes con tus estudiantes. Y aquí venía algo bien importante. Mi foco de atención eran las escuelas públicas. Yo necesitaba garantizar que las escuelas públicas tuvieran acceso a este tipo de información y de iniciativas, porque al final del día, una escuela privada cuenta con más recursos y cuenta con más material, pero las escuelas públicas se vieron limitadas por esta parte, ¿no? Y sobre todo en regiones como la península de Baja California, donde muchas veces no había conectividad en muchas regiones. Tengo escuelas que yo tengo que mandarles a ellos el audio descargado por WhatsApp y el profesor abre el internet en su escuela para que los papás puedan ir a descargarlo, ¿no? Y que los niños puedan escucharlo. Tengo otra escuela donde la maestra me dijo, definitivamente yo no puedo trabajarlo, no, me es imposible, no hay internet en esta región, los papás no tienen celular, es muy difícil, y con ellos estuve trabajando de una manera diferente. Mandaba yo el documento de la lista para que la pudieran leer, por lo menos. Y bueno, tengo escuelas obviamente privadas de un alto nivel adquisitivo donde no había ningún reto para esto. Inclusive me decían, bueno, es que pon video, o pon imágenes, o manda más material, etc. Y yo decía, bueno, hay que entender que no todas las escuelas tienen acceso a lo mismo y hay que brindarles este tipo de cosas que te están solicitando como divulgadores, o como yo en mi caso, divulgadora científica. Ha sido un reto bien grande. La verdad es que empecé a trabajar, les digo, con
profesores, con una psicóloga, con diseñadores. Empecé a entrar en un mundo de edición de video, edición de audios, crear material para redes sociales, que no es tan sencillo como parece, no es tomar una foto y publicarla, requiere una estrategia de redes sociales detrás muy fuerte. Pues trabajé con comunicadores, con comunicólogos. Entonces, sí ha sido un reto muy grande, pero creo que el impacto que estamos teniendo como proyecto piloto ha dado para mucho. Actualmente estamos negociando, digo, hablo en plural, porque si no fuera por las otras 9 exploradoras que han participado en este proyecto, esto hubiera sido imposible. Y actualmente estamos abogando otras exploradoras de hacerlo a nivel Latinoamérica. Tengo contacto con algunas exploradoras en Perú, en Chile, en Argentina, y queremos extender esta iniciativa porque al final del día no es solamente una iniciativa de género, o sea, no es solamente aumentar el número de mujeres en ciencia, sino aumentar el número de niños y niñas interesados en el área de ciencia y tecnología. No estamos pretendiendo que se dediquen a la ciencia. Estamos pretendiendo que conozcan de ciencia y tecnología. Y el hacer eso, vamos a tener en el futuro adultos interesados en el trabajo científico que todos los demás estamos haciendo y, por supuesto, adultos que estén comprometidos con temas de conservación, con temas de tecnología, estén mucho más interesados, mucho más informados, y yo creo que como sociedad esto nos va a brindar un cambio mucho más grande. No va a ser rápido, es algo gradual, pero creo yo que necesitamos empezar a incorporar la divulgación de la ciencia dentro de nuestra formación científica, dentro de nuestra carrera, y no verlo como algo, como un hobby, no verlo como algo opcional, no verlo como una carga tampoco, porque al final del día la sociedad pues necesita conocer esto que estamos haciendo. Es muy importante, repito, el publicar artículos arbitrados, por supuesto que lo es, pero también es igual de importante que la gente conozca, ¿no?, nuestro trabajo. Entonces, bueno, dejándoles nada más esa reflexión, aquí termina ya mi presentación. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, muchas gracias, Victoria. A ver, chicos que están presentes, por favor, participen. ¿Alguna pregunta? Hola, doctora, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda. ¿Cómo podemos hacer nosotros, bueno, desde nuestras comunidades para poder incentivar a los niños y jóvenes de nuestra comunidad para que se acerquen un poco más a la ciencia? O sea, ¿qué nos recomendaría usted desde su parte? Mira, lo primero que tienes que hacer es conocer a la gente con la que estás trabajando, ¿no? Si tú sabes que la población con la que estás o pretendes trabajar tiene un especial interés, a lo mejor por actividades al aire libre, pues empiezas a diseñar este tipo de actividades al aire libre. Yo en lo personal, como estoy muy metida en cuestiones de tecnología, del uso de tecnología, empecé a buscar, por eso es que hice el podcast, por eso es que empecé a hacer videos también informativos, pero, por ejemplo, yo sugiero mucho el uso de aplicaciones móviles o el uso eh, de esta información interactiva que puedes encontrar mucha en línea. Hay ya muchas cosas y muchos recursos que son gratuitos, que son accesibles al público, pero sobre todo que son ya probados, ¿no? Que están comprobados que funcionan. Por ejemplo, hay talleres que son para identificación de flora y fauna, donde si tú te conectas con eNaturalist, la aplicación, hay eventos que son a nivel, ya pueden ser a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial, y estos eventos emocionan mucho al público que participa. Por ejemplo, se llaman BioBlitz. Inclusive tú como persona física o si formas parte de una organización, puedes solicitar formar parte o ser organizador de estos eventos. Invitas a la gente, y quieras o no, esto te genera emoción porque estás participando en algo que va mucho más allá de ti mismo. Y sobre todo los niños tienen un especial interés en incorporar lo que ya están utilizando hoy en día. O sea, llevan un año trabajando con tecnología y hoy en día han probado muchas más aplicaciones, muchas más páginas web que cualquiera de nosotros, ¿no? Y hay que utilizar eso, o sea, hay que empezar a buscar cuál es su interés y a partir de ahí incorporarlo sobre todo educación ambiental, es muy fácil incorporarlo. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más?
Víctor, aquí Fernando López. Sí, adelante, Fer. Hola Victoria, muchas felicidades por tu trabajo, la verdad es que es muy, muy bonito lo que están haciendo. Nada más me gustaría preguntarte si nos pudieras poner alguna liga a internet a donde podamos seguir tu trabajo, escuchar los podcasts, no sé si sea posible. Sí, creo que sí, se las dejo ahorita. Bueno, no sé si el chat quede guardado o si prefieren que si alguien la publica en algún lado, no sé. Pues yo creo que si lo pones por ahora en el chat, de ahí lo podemos Ok. agregar. Okay. Les puedo mandar bueno, tanto la liga de Datamares, por ejemplo, que es donde gran parte del pesquero se encuentra alojado. El podcast también se los puedo mandar para que lo escuchen. De hecho, el último capítulo que hicimos, y tenía que haber publicado un especial que había sobre las diferencias entre biología marina y oceanología, pero se me vino el tiempo encima y yo creo que va a salir hasta la próxima semana, pero la idea era publicarlo ahora para el Día del Oceanólogo. Ahorita tenemos 7 episodios publicados y la idea es que sean 10, pero con la posibilidad de extender a una segunda temporada. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, al parecer ya no tienen más preguntas. Yo sí quiero, ahí está poniéndonos más ligas de todas las organizaciones con las que colabora Victoria. Victoria, yo te quiero agradecer por tu tiempo, muy interesante todo lo que has estado haciendo desde que egresaste. Y bueno, algo que no les comentaste a la audiencia es que tú tienes la intención de estudiar un doctorado próximamente. No sé si les quieras comentar sobre eso. Sí, yo fui aceptada en la Universidad de York, en Yorkshire, en Reino Unido, para hacer un programa de economía ambiental con un componente espacial. O sea, precisamente sigo siendo analista de información geográfica, sigo siendo oceanóloga, entonces estoy buscando enfocarme todavía en temas pesqueros, pero incorporando la parte económica, que es lo que me ha faltado todavía, porque pues la parte pesquera la conozco, la parte espacial la conozco, la parte biológica también, pero bueno, no soy economista, ¿no? Entonces, tomar decisiones sin incorporar el componente económico, pues nos lleva a tomar decisiones que no van hacia la sustentabilidad, ¿no? Hay que entender que la sustentabilidad incluye esa parte también. Y sí, si todo sale bien, en septiembre estaré por Reino Unido ya viviendo. Muy bien, muy interesante. Y bueno, nada más compartirte que actualmente en la Facultad de Ciencias Marinas tenemos cerca de 600 alumnos, la mayoría son mujeres, nuestra planta académica es de 56 profesores de tiempo completo, casi la mitad de ellos son mujeres, entonces se ha equilibrado bastante la balanza, en particular la licenciatura en ciencias ambientales, son más mujeres que hombres las que están estudiando, y en oceanología y en acuacultura están casi a la par, son un poquito más hombres que mujeres en acuacultura y son más mujeres que hombres en oceanología. Entonces, efectivamente, el interés por parte de las mujeres por dedicarse a las ciencias del mar, en este caso, y del medio ambiente, es muy palpable. Y qué bueno que tú comentes que el hecho de que tengas familia, una hija, pues no te ha impedido el poderte desarrollar, porque pues existe esa mal concebida idea, ¿no? De que las mujeres son para estar en la casa, totalmente falso. Aquí lo podemos ver muy claramente. Y bueno, pues una vez más, agradecerte por tu tiempo, por compartirnos lo que has hecho, y a los demás, pues agradecerles por haber participado en esta y en las demás conferencias que tuvimos en esta semana para celebrar a nuestra facultad y para celebrar también
particularmente a los oceanólogos y a los estudiantes. Pues, feliz fin de semestre, ya nada más nos queda una semana, no tiren la toalla, ya les falta poco para terminar este semestre 2021-1. Gracias a todos. Gracias, Víctor. ¿Te puedo hacer un comentario final? Bueno, de mi parte. Claro, adelante. Oye, pues yo nada más quería felicitarlos a la facultad por estos eventos. La verdad es que, pues gracias, por decirlo así, a la pandemia, los que estamos fuera y lejos de Ensenada, hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a estos eventos, ¿no? Que normalmente son presenciales y que a veces nos perdemos. Entonces quisiera pedirte así como que, aunque las cosas regresen a la normalidad, no descarten seguir haciendo o seguir incluyendo, digamos, opciones así remotas para los que estamos fuera. Siempre es muy, muy padre poder participar en estos seminarios. Claro, y ten por seguro que lo vamos a hacer. Al principio los profesores nos resistíamos a trabajar a distancia. Nosotros jurábamos y perjurábamos que era imposible impartir clases de ciencias naturales a distancia, y la pandemia pues nos hizo darnos cuenta que no era así. Evidentemente no es lo mismo, sí, no, pero sí se pudo. Entonces, seguramente los próximos seminarios, aunque ya volvamos presencialmente, también vamos a compartir. Ya aprendimos a hacer Facebook Live, ya podemos agregar algo más a nuestro currículum. Entonces, claro, seguramente lo vamos a hacer, aunque sean presenciales, vamos a estar transmitiendo claro, a través de las redes sociales, pues para que todo el mundo, aunque no puedan estar físicamente aquí en Ensenada, pues formen parte de las actividades de los festejos. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor. No, a ustedes. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.